Contexto. El transporte de exploración todoterreno, AT-ST, también conocido con el nombre de caminante pollo debido a la forma de sus dos extremidades, es un personaje del universo de Star Wars, el cual era usado principalmente como arma de guerra. Su primera aparición fue durante la batalla de Hoth Star Wars Episodio 5. En 1980, cuando se estrenó la película, estuvo 8 semanas como la más taquillera. Estas películas han recaudado más de $9.000 millones desde su estreno en 1975. La franquicia Star Wars ha generado más de $10.000 millones en taquilla a nivel mundial. En cuanto a la edad, el 29% de los espectadores de Star Wars tiene entre 18 y 29 años, mientras que el 28% tienen entre 30 y 44 años. La mayoría de los espectadores de Star Wars ven principalmente las películas, pero también hay un porcentaje significativo que disfruta de las series de televisión y los libros. Caracterización de movimientos. El AT-ST presenta dos tipos de movimientos. El primero es una rotación parcial de aproximadamente 45 grados respecto al eje Z, el cual le permite mover las extremidades y simular un desplazamiento. Por efecto de este movimiento, el AT-ST realizará una traslación vertical en el eje Y. El segundo es una rotación de 180 grados con respecto al eje Y, que genera un giro en la cabeza del AT-ST. El Ewok realiza un desplazamiento con respecto al eje Y de aproximadamente 3 milímetros para simular la subida y caída del personaje. Diseño y construcción. Para el diseño de la leva se tuvo en cuenta un tiempo total de giro de 2 segundos, es decir, que tiene una velocidad de aproximadamente 3.14 radianes por segundo. Además, se toma en cuenta la altura máxima a la que iba a subir el Ewok, para así generar la leva en forma de caracol con un radio de base de 2 milímetros. Para el seguidor, se utilizó un palo de madera con radio de 6 milímetros y con forma de cara esférica donde hace contacto con la leva. Diseño y construcción de los engranajes. Durante la fabricación de los engranajes se consideró principalmente el espacio disponible para el mecanismo. Se determinó el radio primitivo y se estableció una relación de 1 a 1 entre los engranajes debido a la limitación del espacio y para mantener una misma velocidad. Luego, se determinaron el diámetro nominal, el paso, el ángulo de presión y el número de dientes requeridos. Todos estos parámetros se tuvieron en cuenta para la elaboración de los engranajes utilizando el software SolidWorks. Para asegurar la compatibilidad entre el engranaje de Da Vinci y el engranaje al que debía acoplarse, se decidió utilizar 6 cilindros distribuidos a 60 grados de separación y ubicados a una distancia de 1.8 centímetros del centro del engranaje. Esta configuración permitió reducir la velocidad de giro y disminuir el paso del engranaje, lo que a su vez reduce el desgaste y aumenta la durabilidad del sistema. Además, se consideró que la ubicación de los cilindros debía evitar interferencias con otros elementos y garantizar el correcto funcionamiento del engranaje. Diseño y construcción de 4 barras. Para el diseño del mecanismo 4 barras se hizo un uso de la relación establecida por el mecanismo de Chevy Shop, tomando en cuenta que la manivela sería de 3 centímetros de longitud y a partir de esta se obtuvieron las longitudes de los demás eslabones. Es decir, que al acoplador se le determinó una longitud de 15 centímetros y al balancín de 7.5 centímetros. Los eslabones se conectan mediante juntas revolutas. No obstante, el movimiento del acoplador se ve restringido por un cierre por forma que delimita el desplazamiento permitido para las patas del AT-ST. Fabricación de componentes. Para la fabricación de los diferentes componentes se empleó un proceso de diseño mediante el programa SolidWorks. Los distintos componentes del autómata se fabricaron utilizando 2 métodos diferentes. En primer lugar, se utilizó una máquina de corte láser para obtener la caja y el AT-ST. En segundo lugar, se empleó la impresión 3D para obtener la leva, los cierres de forma, los soportes, los engranajes y los mecanismos de 4 barras. En cuanto a los elementos adicionales como los ejes, se adquirieron palillos de madera con las dimensiones requeridas. Comparación. A continuación se adjuntará un video que muestra los 3 movimientos realizados por el autómata. Estos incluyen la traslación del Ewok, la rotación de la cabeza del AT-ST y el movimiento de sus patas. Además, se mostrarán los mecanismos que permiten el funcionamiento de cada uno de estos movimientos.